Momento para analizar la actualidad en esta última tertulia de la temporada con Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes. Igualmente. Y también con Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver cómo se nos presenta este día y esta semana y este verano que va a ser movidito, según dicen algunos. Sí, si por alguno Yo fuera, no, pero alguno dice que va a ser movido. ya Héctor ya vaticina algo que podría llegar, que no llegará, que sí llegará. Yo Vanessa, creo que no va a pasar nada, pero vamos, pero bueno, como tanto vaticinan cosas, pues a ver, yo, siempre yo pasa no algo. acierto ni a la lotería. En O esta sea vida, que en esta vida siempre pasa algo, ya sea bueno o malo, siempre pasa algo. Vanessa, coincides que siempre pasa algo en esta vida y yo no sé si a lo que se refiere Héctor, a lo mejor dentro del terreno político puede que veamos algo este verano. Bueno, en la vida siempre pasan cosas, sino que aburrimiento de vida, ya sea para Sí, bien o para mal. Lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de solo fijarme en lo que estamos haciendo ahora. Ya mañana se verá y a mañana hablaremos. claro. Hombre, sí, sí, también es un poco Nunca mejor agónico dicho, mañana sí, día 9 que es un día. eso creo que nos has quitado las palabras de la boca a todos. Mañana es un día importante, ¿no? Veremos qué es lo que dice el presidente del gobierno. Mm. Yo no sé lo que va a decir, pero bueno, puedo prever que alguna medida, aunque sea una importante, vaya a decir. ¿Tú qué crees, Héctor, que va a suceder mañana en el Congreso de los Diputados en esa comparecencia de Pedro Sánchez, donde se va a hablar en gran parte de corrupción? Nada importante, porque estamos con un pie en pared ante casos, mira, algunos curiosamente no probados Mm. de corrupción y dentro del partido y demás, pero unos se aceptan y otros no. Pasa como en los pimientos del padrón. Eh, Mientras haya partidos interesados en seguir con este gobierno, seguirán. Da lo mismo, porque luego vendrán elecciones y yo no tengo seguro que vaya a ganar el Partido Popular, por mucho que lo digan las encuestas. Porque el problema es que aquí cambian las cosas. Acuérdate de las últimas elecciones que hubo, que por cierto fueron antes de que se acabaran los 4 años de periodo electoral. Pero vamos, ese nota al margen. Y todo el mundo decía que iba a ganar el Partido Popular y no ganó. O sea, miento, ganó pero no suficiente mayoría para Exactamente, tener sí. gobierno. Sí, sí, fue quien Que ganó es las también elecciones, pero luego la aritmética parlamentaria no le permitía entonces, gobernar. vete a saber. O sea, ahora lo que sí veo es que hay muchas bocas que pretenden que se les alimente porque no tienen nada que hacer fuera de la estructura de gobierno pública. Y en esto incluye a todos los partidos, ¿eh? No, no Sí. me vengáis con que el PSOE o el PP o Sumar. Bueno, Sumar es un ejemplo especial de eso, ¿eh? Porque ellos sí que tienen. Si hacemos caso a lo que dicen, ellos. Entonces yo mañana no espero nada. No espero nada que vaya a pasar, sino simplemente posicionamientos de trinchera en todos los sectores y poco más. Es la trinchera lo que está funcionando ahora. Vanessa, decías alguna medida que a lo mejor ponga en marcha el presidente, pero ¿qué medida puede poner? Porque claro, hablamos a lo mejor de un caso interno y no sé hasta qué punto las medidas puestas en el Comité Federal del pasado fin de semana, con esas ya a lo mejor las consideran suficientes. Hablar de corrupción ya es importante. Y más en un país donde la corrupción no ha sido en prácticamente toda la democracia, que hemos heredado una corrupción terrible de la dictadura, donde jurídicamente no se le ha dado el enfoque que se le tenía que dar. De hecho, hasta hace poquito empezamos a ver leyes en el Código Penal, artículos en el Código Penal que van enfocados a evitar la corrupción dentro de los partidos políticos, pero de forma muy tenue, ¿no? Muy débil. Entonces, hablar de corrupción es importante en este sentido, porque tenemos que reforzar el Código Penal, tenemos que reforzar las penas para aquellos que tras una sentencia, porque tenemos que Sí. entender que ahora estamos hablando simplemente de un informe y yo como abogada, pues oye, nosotros muchas veces los informes los echamos, los informes realizados por la policía, que no tiene que ser este el caso, pues se pueden impugnar perfectamente y ver que no todo es lo que aparece en el informe. En este caso parece evidente que hay, salvo con la presunción de inocencia y hasta que haya una sentencia que en este sentido así lo disponga, tenemos a tres personas que forman parte de un partido, formaban, sí, porque ya alguno no está,
en el Partido Socialista, pero no hablamos de un aparato de corrupción dentro del propio partido como sí lo ha habido en otros partidos. Pero yo creo que hablar de corrupción es importante. Una medida que yo esperaría sería eso, pues reforzar el Código Penal no solamente en la corrupción, en las personas que realizan dentro del gobierno o dentro de un partido político estos hechos delictivos, sino también a los corruptores, de limitar que estas empresas, que muchas son herederas de la época franquista, pues puedan acceder a estos concursos públicos, ¿no? Héctor. Yo tengo una pregunta para Vanessa. ¿En qué influye que se cambiara la malversación de fondos públicos hace poco tiempo en casos de corrupción? Porque la modificaron. El Pero delito... ¿a qué te refieres? ¿A cuando la amnistía, cuando se reformó por Zapatero? No, por Zapatero. Bueno, fue después, creo. No, Zapatero también reformó la ley de amnistía. Sí, pero más recientemente... Porque parece ser que aquí no tenemos sino una ley de amnistía que es la aprobada en el partido, por el Partido Socialista, pero Zapatero reformó la ley de amnistía constitucional, que todavía sigue vigente, para el tema de las malversaciones. No sé a cuál te refieres. Es que a mí me parece muy curioso que, según parece, la malversación de fondos públicos, o sea, por parte de los políticos, que son los que manejan los fondos públicos, pasó de poder ser condenada a no ser condenada, a no ser que esté equivocado yo. Yo creo que estás confundido. De todas maneras, la malversación, la diferencia está en que para qué utilizamos el dinero que recibimos. Y yo creo que vas por el tema de lo que se está pasando con lo del tema del proceso, ¿no? Los supremacistas de extrema derecha. Son supremacistas de extrema derecha. No, pero vamos a ver. Sí, pero por eso, que les han hecho favores. A mí es que me parece... No, pero espera, no, porque es importante, pero es importante. Héctor, a ver, un segundo. La pregunta que has hecho es importante. La malversación, tenemos que darle el enfoque en dónde se utiliza ese dinero. O sea, si ese dinero se utiliza como para beneficio personal o como beneficio para, bueno, pues en este caso, para una utilidad, entre comillas, pública, como puede ser un referéndum. Esa es la diferenciación y eso yo creo que es lo que estás hablando y esa es la modificación que ha habido, ¿no? O sea, si tú, y este es un supuesto, decides que vas a hacer algo, lo que sea, que no tiene esto, coges dinero público, lo ejecutas, no es corrupción del manejo del dinero público. Es un poco lo que a mí me suena mal en todas estas... ¿Pero lo ejecutas para qué? No, es que es una decisión política lo que estoy viendo. No es una cuestión jurídica, no es política. Porque vamos a ver, aquí todas las leyes emanan del Parlamento, con lo cual... Y de momento menos mal. Estoy un poquito cansada de que digan, bueno, todo esto son cuestiones políticas. Bueno, todas las leyes entonces serían cuestiones políticas, porque todas emanan del Parlamento. Todas son cuestiones jurídicas. Y ahí entra, bueno, pues también distintos tribunales, ahora el Tribunal Constitucional nos ha pronunciado sobre ello, pero esa es la diferencia principal. En el caso del proceso, además hay un añadido, y es que estaba articulado y estaba ejecutándose el artículo 155 de la Constitución española, con lo cual es muy complicado entender cómo se produjo esa malversación cuando el Estado era quien vigilaba las cuentas de Cataluña. Ya, no, por eso lo pregunto, porque de todas maneras a mí el hecho de que se cambien y se disminuya cualquier delito de malversación me suena que no ayuda mucho a luchar contra la corrupción. Disminuya no se disminuye. Se cambia por lo que sea, por la cuestión que fuera, el Parlamento ha aprobado que se cambia la intencionalidad o la finalidad del dinero que se pudiese malversar en este caso, ¿no? Bueno, a tenor de todo esto y a la espera de ver lo que va a ocurrir mañana en el Congreso, que como bien decimos, pues no sabemos bien qué puede pasar, de repente a lo mejor pues hay sorpresas y de repente a lo mejor pues dice Pedro Sánchez, elecciones anticipadas, ¿no? Que, oye, nunca se sabe porque este hombre ya ha dado algunos giros que nos han dejado a todos un poquito ojipláticos. Este pasado fin de semana, como decía, pues diferentes encuentros. Uno de ellos el del Partido Popular, ¿no? Donde también hablaban de cambios y sobre todo el mensaje, no sé, en este caso y también de manera muy resumida, Héctor, lo que decía Feijóo de voy a gobernar solo, pero tampoco decía no con Vox,
sea, vamos a ver, no le pone cordón sanitario, pero mi intención es gobernar solo, claro. Es como decir, bueno, lo voy a intentar, pero si tiene que ser con otro, pues tendrá que ser con otro, ¿no? Porque hablaba que los gobiernos de coalición habían funcionado en referencia a estos dos últimos que ha habido. Desde tu punto de vista, ¿será posible si eso llegara en su momento? Yo creo que primero tendrían que sacar el número suficiente de diputados para gobernar ellos solos. Porque si tienen que hacer coalición, la acabarán haciendo o con los nacionalistas que ahora mismo no quieren ni nombrar o con Vox. Básicamente no tienen otras opciones, que es lo que tiene aquí. Y el problema que yo veo también es que están todos vendiendo la piel del oso antes de que pase nada. Es que no hay ni elecciones convocadas. Claro. Entonces, ya la otra vez les pasó que estaban asignando ministerios y luego no lograron llegar al gobierno. Con lo cual, es normal que se sientan así porque hay sondeos que dicen que van a ganar, pero hasta que no termines, hasta que no llega el último momento del conteo electoral, tú no puedes decir que has ganado, porque no sabes si vas a poder tener un gobierno o no, por la democracia parlamentaria que tenemos. Entonces, están en esa posición, están en el mercadeo viendo a ver quién gana votos y demás. Entonces, y en el otro lado están en la otra trinchera diciendo que van a modificar la corrupción cuando llevan 2 secretarios de organización, llevan gente, altos cargos del gobierno, una de ellas, la hermana de la directora de público, que desde hace años se sabía que tenía cosas. Y a mí hay una cosa que es desagradable en este momento, es que haya lobbies como el de Acento, con el PSOE y el PP dentro, que ahora mismo está aparentemente tomando una posición muy fuerte en el PSOE, acabará con el PP y tendrán gente de otros partidos. El único que yo recuerdo que no entró fue Garzón, el que fue ministro de Consumo. Ah, sí, Alberto Garzón. Los de Izquierda Unida le dijeron que mejor no y se echó para atrás. Pero que al final ese tipo de organismos paralelos mandan mucho. Y entonces eso es bastante complicado porque quiere decir que la corrupción... Ahora está muy de moda el político y el corruptor. Te voy a decir una cosa, puede haber un corruptor, pero si el político dice que no, no hay corrupción. El problema es cuando dicen que sí y lo aceptan. Y luego se lo demuestran. Hay un tío que dicen, por varios medios, no solo uno, que tenía 459 cuentas bancarias. Vanessa le va a preguntar como abogado, si tú tienes un cliente con ese número de cuentas bancarias, ¿crees que Hacienda no le va a decir nada? Se lo dirá. Sí, bueno, pero yo como abogada sería feliz. Ya, no, pero el problema, y esto yo lo he dicho varias veces, es que estamos yendo a un sistema en que si tú ocupas determinados cargos públicos, te sientes bastante impune y el señor de la calle nunca va a ser impune en las mismas condiciones. Entonces, es triste que una democracia llegue a eso. Entonces luego me dicen algunos, porque a mí me da la risa porque yo soy republicano, y me dicen, no, es que eso en una república no pasaría. Y digo, joder, que si no pasaría. El problema es que aquí, en Francia, condenaron a un expresidente y anda con una tobillera. O sea que... En tu caso, Vanessa, ¿qué opinas sobre, entonces, lo dicho por Feijóo? Y sin duda, bueno, si crees que al final Vox diría, te apoyo en el gobierno pero me quedo fuera. Probablemente no, ¿no? Incluso aún con amenaza de nuevas elecciones. Yo lo tengo muy claro porque ya lo hemos visto en las comunidades autónomas. El Partido Popular pacta con Vox, entonces no veo cuál es la duda. Está claro que Feijóo no lo dijo, pero implícitamente se ha entendido. No haré cordón sanitario a ningún partido político a excepción de Bildu, con lo cual pactaría con cualquiera. Pero bueno, esa es la naturaleza, ¿no?, de un Estado parlamentario. O sea, eso no es que se está pactando con Vox. Entonces la pregunta yo creo que es un poco que sobra. Pero bueno, lo que estaba diciendo un poquito Héctor, desde el año 2004 esa forma de hacer política, ¿no? Recuerdo que en marzo del 2004, si no me falla la memoria, ya al día siguiente estaban hablando de ganadores y perdedores, y con lo cual eso ha venido, o sea, ha venido evolucionando hasta el día de hoy, y hemos perdido un poquito lo que son las políticas, ¿no?, de izquierda, de derecha. Solamente nos fijamos en las siglas, han perdido digamos, ese corpus práctico, axiológico, ideológico, esa praxis política que tendría que tener la izquierda y la derecha. Y eso, en alguna forma,
se evidencia sobre todo cuando detrás de los partidos, vamos a decir los tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, voy a centrarme en el Partido Socialista, cuando hay un partido de izquierda, verdaderamente de izquierda, no de ultraizquierda, estoy hablando de izquierda, porque Sí. eso de catalogar a ultraizquierda a Podemos, a Sumar, me parece un poco ridículo, pero bueno, me imagino que es una cuestión de desconocimiento de leer sus programas políticos. Cuando hay un partido de izquierda, el Partido Socialista hace políticas de izquierdas y eso es lo que yo creo que le ha costado tanto a Pedro Sánchez, que nos puede gustar más o menos, pero en algunas actuaciones sí que ha actuado mucho más con política de izquierda, salvando la economía, que sigue siendo exactamente la misma que la del Partido Popular, pero el Partido Popular sí que juega un juego peligroso, ya que sí no tiene un partido de derecha a su derecha, tiene un partido de ultraderecha a su derecha. Y con lo que se ha elegido este fin de semana, su portavoz, su secretario general, creo que van a jugar a un juego que ni a ellos mismos le van a convenir, porque creo que jugar con la ultraderecha, a ver quién es más derecha, Ya. es un juego peligroso. Sí, o en este caso a ver quién tiene el tono más alto o quién eleva el tono más y se pone más farruco, ¿no? Vamos a decirlo así, porque sí es cierto que si algo se echa de menos es la cortesía parlamentaria. Ahora lo que prima es a ver quién tiene el contenido más ocurrente o a ver quién suelta el tuit más agresivo, ofensivo, siempre dentro de los límites de la educación, pero aún así no mostrando a lo mejor, pues como decía, una cortesía parlamentaria donde sea más sencillo decir, oye, tu política va mal porque has hecho esto, y no porque resulta que ahora te señalo porque te has ido a locales de alterne o tú estás robando dinero por otro lado o lo que sea. O sea, cosas de esas que dices tú que no dignifican la política. Olvidándose absolutamente, y esto principalmente Partido Popular y Partido Socialista, olvidándose principalmente del elector. Cuando tú te olvidas del elector, sí, ocurre lo que está ocurriendo, y es que cualquier discurso populista puede entrar digamos, en el corazón de los electores, ¿no? Bueno, no hemos hablado de se acabó la fiesta, no se les ha oído mucho. Yo no sé si en unas hipotéticas elecciones tendrían cabida, Héctor, muy rápidamente también, y crees que a lo mejor podrían incluso entrar en el Congreso. Personalmente no hablo de estafadores. Vale. Efectivamente, Vanessa tampoco. yo mira, en esto coincido con Héctor. Yo, hablar de política, podemos hablar de política, pero de una política medianamente seria. Y esto, pues, este partido político me parece una estafa a la inteligencia y a cualquier persona con dos dedos de frente de este país. Lo único sí, que es la política actual de partidos, todos con congresos en los que todo se decide a la búlgara, todos. Porque en el Comité Federal había un 1% en contra, en el PP ganaron por el 94-94, Sumar es lo que diga la señora Díaz, Podemos acabar siendo lo mismo. Entonces, lo que sí genera es esa sensación de desasosiego de la ciudadanía. Dice, ¿por qué tengo que hacerle caso a estos señores que en teoría, y vamos a otra cosa, la economía macroeconómica española va bien, pero sigue siendo la misma desde hace muchos años, infla a dinero europeo también, porque todo... Pero es que la gente no lo ve. Tú vas a comprar plátanos y los tienes a más de 3 euros, plátanos canarios. Sí. Entonces, la gente no le llega a final de mes para muchas cosas. ¿Qué hacemos con eso? Y entonces, el que está y que va a votar, viene un individuo como el de la fiesta esa, y dice, yo voy a cambiar todo, voy a acabar con esto, y acaban votando por él. Solo por ir en contra de lo que han generado, porque si te fijas, desafortunadamente, mira los currículum de la mayoría de los políticos de todos los partidos, empezaron en juventudes, se jubilan y no han hecho otra cosa que política y ir de cargo en cargo. Y cuando vivimos en Canarias, Héctor, que aquí tenemos un poquito de experiencia en eso. Hombre, es que no solo en Canarias, es en toda España que pasa lo mismo. Y entonces, luego sacan cosas como ahora, por ejemplo, que es un tema que nos habías puesto, lo de los impuestos para Canarias como en Cataluña. Sí, el IRPF que se libran de... Sí. A mí, primero, el Estatuto Económico de Canarias me parece que es absurdo y que se podría aprovechar, y lo he dicho varias veces aquí, a modificar de manera que se generara ingreso para que la gente tuviera trabajo y se acabara con mucha de la pobreza. Porque ahora mismo está diseñado a 4 cosas y nada más. Pero es que
cuando dices que los catalanes van a tener su propia agencia de no sé qué, tal, acabas diciendo qué igualdad hay ante la ley del conjunto de los españoles. Y ese problema para mí, cuando se prevén leyes que diferencian entre dónde vives, no ni tan siquiera que has nacido, tal, dónde vives en una zona u otra de España, genera problemas porque no hay igualdad. Vanessa, muy rápidamente también, antes de que hagas tu argumentación también sobre esa parte, ¿no?, del IRPF de Cataluña, Canarias, etcétera, etcétera, nos deja por aquí un comentario en Twitch, que por cierto veo, y saludo a toda la gente también que está en TikTok, que veo que hay un nutrido grupo, ¿no?, de seguidores también observando el programa. Sí, Héctor, sales en TikTok. Y por cierto, Héctor, tengo que decirte que cada vez te me pareces a Patrick Swayze en Ghost, porque se te va desapareciendo la imagen y la verdad es que esa difuminación que tiene... ¿Puedo cerrar? ¿Qué problema es que no lo puedo cerrar? No, tranquilo. Lo digo sobre todo cuando levantaste la mano izquierda y empezó a desaparecer, dije, anda, que el pobre ya va al reino de los cielos, pero bueno, desde el cariño. Tú lo que no sabes es que es esto, o sea, ya tengo ahí desapareciendo. Nada, que te vas a mantener con nosotros. Como decía, comentario de Ciudadano Ken en Twitch decía, claro, en referencia a se acabó la fiesta, decía, no hablar de ellos es no respetar a esos españoles que votaron, es insultar a quien piense diferente, pero claro, mejor hablar de separatistas y negociar con quienes han mentido a su región. En fin, es mi opinión y que conste que soy apolítico, pero respeto las ideas y que cada cual elija a quien mejor le pueda representar. Me parece bien que emita su opinión, yo respeto que la gente emita su opinión, yo emito la mía, y bueno, ya luego en nuestro foro interno respetamos las opiniones o no del resto. Exactamente. Bueno, un segundito, Héctor. Sí. No, un segundo, Héctor, que faltaba que Vanessa hablara sobre la financiación de Cataluña, la recaudación. Esto empezará a tramitarse en septiembre. Todavía quedan flecos, sobre todo con respecto a las cantidades que va a aportar el Estado de más a todo el resto de comunidades autónomas, no solamente Cataluña. Es cierto que Cataluña va a poder gestionar el 100%, o recaudar, mejor dicho, el 100% del IRPF, pero eso no quiere decir que se vaya a quedar con el 100%. Además, la ley habla de podrá, o sea, lo deja abierto. Y además también dice que podrá adherirse cualquier comunidad autónoma a esta ley siempre y cuando lo pida. La comunidad autónoma de Cataluña recaudará el 100%, pero esto no quiere decir que se vaya a quedar con el 100%, se quedará con el 50% de la liquidación neta, al igual que está pasando ahora con las comunidades autónomas en el régimen común. O sea que es un poco de darle un poco poder, pero realmente es lo que es la ley. Tampoco hay que decir que Cataluña se va a quedar, que no sé qué, que no sé cuánto, porque no es cierto. Queda abierta. Sí es cierto que nace y se origina de una negociación, sobre todo con Esquerra Republicana, pero no deja fuera ninguna comunidad autónoma. El problema que tengo en esto es que cada uno haremos como con la sanidad. Tenemos 19 sanidades. Entonces tú te vas a Sevilla de vacaciones, tienes que ir a urgencia y no te pueden recetar algo porque a lo mejor no acceden a tu historia clínica. Es imposible en cualquier zona. Bueno, es imposible a veces desde primaria al hospital. El problema es que generemos 17 agencias tributarias y con el sistema político que tenemos de tanto amiguismo y clientelismo, iríamos a peor. Habría un grupo de gente que controlaría muy fácilmente cómo tapar la corrupción. Y puedo poner el ejemplo de los vascos, que durante años han dicho que ellos no había corrupción y ahora les está saltando entre las manos que sí que tienen corrupción. Entonces, cualquier estado capitalista, Héctor, en cualquier estado capitalista hay corrupción. O sea, no pequemos de ingenuos. Vanessa, en los comunistas también ha habido y lo hay. Bueno, yo hablo de este porque es un estado capitalista. Yo creo que la corrupción es básica con gente a la que le dan poder y se siente impune en cualquier sistema político. Porque mucha gente no es capaz de decir que no. No, por eso lo de los corruptores me parece una cosa que dicen, no, es que el corruptor... Le dices que no y se acabó. ¿Quién controla el capital? ¿Quién controla el capital? Bueno, ¿quién controla? En este momento, gran parte del capital lo controlan también partidos políticos, porque son ellos los que están en compañía modificando. ¿Cómo puedes decir eso cuando sí. Porque, perdóname, Vanessa, ¿sabes por qué? Porque son ellos los que controlan las leyes y la política que sale del Parlamento. Y entonces ellos, en base
en connivencia con esta gente, hacen lo que les da la gana. Y eso es causa tristeza. ¿Por qué? Porque si te fijas, porque podíamos hablar un día de, bueno, eso lo dejas para septiembre, de Sí. energía eólica. ¿Por qué la energía eólica y las renovables están siendo, que son empresas muy grandes, capitalistas, como dices tú, muy grandes, pero que al mismo tiempo son los políticos los que le están abriendo las puertas y les estamos pagando muchas cosas con dinero público? Y cuando hablemos de energía de una manera seria, nos podemos sentar con datos de cómo la energía está siendo modificada por un grupo de gente con mucho dinero, apoyada por políticos y sin beneficios reales al final para el ciudadano. Pero eso es otro tema que no daría tiempo. Héctor, ese es un tema muy interesante, teniendo en cuenta que la energía eólica y sobre todo la solar tenía su mayor lead en Alemania y China se lo ha quitado todo, con lo cual podríamos entrar en si realmente son los políticos quienes controlan ese sector. Bueno, mira, yo de todas formas te digo, muchas empresas y entidades financieras herederas de la dictadura de Franco, vamos a nombrar, por ejemplo, Banca March, todos yo creo que sabemos quién fue March en la dictadura, yo creo que son los que controlan el capital. Y cuando se controla el capital, lo controla la empresa. De hecho, no tenemos sino que mirar alrededor. ¿Quién está controlando? Ahora, ¿quién está accediendo a la política y quién está controlando ahora mismo la primera potencia del mundo? Bueno, por aquí. Un empresario. Vamos directamente a oligarquías empresariales porque son los empresarios quienes controlan el capital. Yo creo que decir lo contrario es pecar de ingenuo, pero esa es mi opinión. Mira, bueno, espera Héctor un segundito porque también nos dice por aquí Vainiquita en Twitch, dice sobran ministerios. No sé si a lo mejor eliminando algún que otro ministerio también tendríamos, no sé, un poquito más de ligereza y también pues quitando a algunos altos cargos. Yo creo que hay que hacer yo no creo que sobre ministerios, porque eso es fácil decirlo, pero sí es verdad que hay que hacer una reforma en la administración territorial del Estado. Sobran cabildos, sobran ayuntamientos, sobran mancomunidades, sobran diputaciones, sobran muchos organismos que tienen duplicadas, ¿no?, las competencias. Sí, y sobra una figura que para mí debería no existir, porque no existe en los países avanzados, es el aforo. Es que aquí parece que tuviera aforado. Totalmente, el aforamiento. Esa es otra de las medidas, perdona Héctor, esa es otra de las medidas que podría presentar mañana el presidente del gobierno. Esa estaría bien. Lo debería hacer, o sea, no, porque, mira, en Francia, en este mes hay procedimientos contra varios diputados de diferentes partidos por diferentes razones legales y no hay aforo ni nada, están yendo al mismo ritmo que el resto de los ciudadanos. Y eso es algo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es generar ese sentimiento de casta. Y volviendo un segundín a lo de atrás de los políticos y el capital, te recomiendo que un día mires ¿Te acuerdas de Rodríguez de la Borbolla, que fue presidente de Andalucía? Si fijas que en tu familia, desde antes de la Primera República, siempre han estado en el gobierno. Cuando Primo de Rivera estaban, cuando Franco estaban y cuando llegó la democracia estaban. Siempre dividiendo uno de pero todos ahí. Entonces, cuando... Mayor o menor poder. No, cuando Franco había gente, Rodríguez de la Borbolla, con mucho... Me refiero que con todas esas épocas que has dicho, tenía esta familia mayor poder, estuvieron poder siempre en Andalucía. Por eso, pero eso significa que no hay ningún tipo de recambio. Y volviendo a lo que decía el oyente de los ministerios, y de acuerdo con Vanessa, es que hay que disminuir y que esto sea más sencillo. Sí. Pero es que ahora mismo, el otro día hablamos aquí del número de asesores que hay en Moncloa, y según datos que tuvieron que pedir a través de los juzgados a la Secretaría de Información, son 700 y pico de personas con salarios de más de 60 y pico mil euros. Entonces, es un dineral que yo no digo que no, pero insisto, yo creo que en este país hay funcionarios que pueden ejercer de asesor del presidente de gobierno. Funcionarios no políticos. Claro, porque pero al final ya sabemos lo que pasa. Bueno, tenemos que terminar. Que nos quedamos... Sí, nos quedamos sin tiempo. Se acaba la temporada. ¿Qué van a hacer sin estas tertulias? Entiendo que va a ser bastante agónico, ¿no? Todo este tiempo hasta que llegue septiembre. Tengo que trabajar un poquito, pero estoy deseando que llegue agosto. Sí, ¿verdad? Sí. Este año se está haciendo largo. ¿Y en tu caso, Héctor?
También con ganas de... Pues, hay que seguir con lo del día a día, todos los días. Y bueno, me tendré que ir a ver si me dan un tratamiento para quitarme el mono de la tertulia y esas cosas. ¿Ves? Yo sabía yo que Héctor iba a necesitar medicación, porque esto es normal, esto es adictivo, tremendamente adictivo, es lo que pasa, es lo que pasa. Bueno, tenemos que terminar, como siempre, un placer haber estado con ustedes en esta temporada, la cuarta ya, y la próxima, pues nada, en septiembre volvemos a conectar, seguramente con pilas cargadas, con energía renovada y como siempre el máximo agradecimiento por haber estado aquí estos ratitos, pues cada semanita y media, más o menos cada 2 semanas, en las buenas horas. Un auténtico placer y bueno, que ya son años, ya hay que decirlo. Encantada y felices vacaciones a todos. Igualmente, Hasta igualmente. pronto. Un fuerte abrazo, cuídense. Chao. Hasta